Agradezco al Centro de Poesía Visual de Berja la invitación que me hizo para que fuera yo el pregonero de la festividad de la poesía visual que celebran. Las circunstancias y la distancia no lo han hecho posible, pero como en la invitación también me proponía su coordinador que podía comentar algo de la experimentación poética, pues me he decidido a grabar este vídeo y comentaros en él un poco la trayectoria mía dentro de esta actividad. Tenía 17 años y escribía poesía, como cualquier adolescente, cosa que sigo haciéndola. Nunca he dejado de escribir poemas. En marzo de 1968, el 8 de marzo, en la Biblioteca Pública de Cuenca, se celebraba una conferencia con un nombre que me llamó la atención. Y asistí por eso, simplemente no era un espacio que yo frecuentara mucho, pero el nombre sí me atrajo. Eran problemas urgentes del arte más actual. Y la impartía Julio Campal. Recuerdo la fecha perfectamente, el 8 de marzo, porque 14 días después fallecía Julio Campal. En esta charla conocí a Carlos de la Rica. En el pequeño coloquio que hubo después, le oí a Carlos y le vi cómo participaba muy activamente y pues por lo que vi, pues me pareció que tenía muchos conocimientos del tema. Cuando terminó, conseguí hablar con él y me atreví a pedirle información si tenía. Él se ofreció y me facilitó la poca documentación, los pocos libros que en esa época, estoy hablando de 1968, se habían publicado en España. Mi relación con él fue bastante intensa y al final decidimos, junto a otros dos compañeros que conseguí un poco contagiarles ese entusiasmo por la experimentación, conseguimos montar una exposición el año 1969, otra el 70 y otra el 71. En el año 72 publicamos un libro colectivo, los cuatro, Carlos de la Rica, Luis Martínez Muro y Jesús Antonio Rojas, junto conmigo, publicamos 20 poemas experimentales. Ese mismo año, 1972, publico yo mi primer libro experimental en la colección del Toro de Barro. ¿Y por qué no, si aún quedan margaritas? Meses después de publicar el libro, tengo que cumplir el servicio militar y, bueno, pues en el cuartel
sigo practicando y sin saber muy bien lo que estaba haciendo en aquel momento y sin conocer lo que era el Mylar, empiezo a practicar Mylar. Me enviaba a mí mismo desde el cuartel a mi domicilio en Cuenca, pues tarjetas, envíos no normalizados, todos ellos sin remitente, porque, bueno, algunos de ellos eran bastante provocativos y sabía que podían tener consecuencias. Recuerdo que los primeros, en vez de sellos, utilizaba pólizas y en algunos de ellos, junto a sellos, pues también utilizaba sellos no normalizados, fabricados por mí. Después de muchos años, publico 2 libros que fueron realizados en esa época, mientras yo estaba cumpliendo el servicio militar. Publico Dolor por en la editorial Arrayán y la misma editorial, años después, me publica el libro hecho con tarjetas postales que yo me había enviado a mí mismo. El libro Todo lo que se hace queda hecho. Después de esta etapa, yo tengo ahí un silencio, no, aunque sigo escribiendo, pues dejo de practicar la experimentación poética, entre otras cosas, pues porque abandono la ciudad, voy al Sáhara a vivir, al Ayun, del Ayun voy a vivir a Melilla, y ya una vez que dejo Melilla y fijo mi residencia en Mérida, es cuando ya más tranquilo, más asentado, inicio otra vez de nuevo mi etapa más creativa y empiezo a practicar, a coordinar proyectos colectivos. El primero de ellos fueron las hojas parroquiales de Alcandoria. Alcandoria era un local un pub de la época en el cual yo trabajé, y yo recordaba de pequeño que los domingos, después de misa, en la puerta de la iglesia, los monaguillos repartían una hoja, la hoja parroquial de la semana, la llamaban, y ese hecho de las hojas parroquiales fueron los que me inspiraron a mí a hacer la hoja parroquial de este local que se llamaba Alcandoria. La hoja parroquial estaba realizada por parroquianos del local. Y bueno, pues en ella se incluían poemas discursivos, poemas visuales, muy pocos en las primeras hojas, pero a partir de la quinta o la sexta empezó a formarse un grupo bastante interesado en el tema y muy trabajador. Un colectivo, el colectivo Alcandoria le pusieron. Todos los proyectos que yo he realizado, antes de hacerlos públicos, antes de trabajar en ellos, siempre he pensado en cómo finalizar, cómo acabar. En este caso, para la hoja parroquial, que fue realizada en 1981, utilicé el abecedario. Empezamos a numerar con la A, llegamos a la Z y el proyecto terminó. A continuación,
Durante un tiempo estuve prácticamente inactivo y en el año 85 empiezo otro proyecto colectivo. Las cajitas de arco iris fueron 7 cajas, cada una de un color, que a su vez contenían 7 libros, también cada uno de ellos de un color. Los 7 colores del arco iris. El arco iris se acaba y pues finaliza el proyecto. En el 91 empiezo con las carpetas Píntalo de Verde. Píntalo de Verde era una de las primeras revistas ensambladas que se realizan en España. Empecé a numerar del 1 al 100 y al llegar al 100 empiezo en sentido decreciente, menos 99, menos 98, menos 97. Y bueno, pues confieso que no fui capaz de llegar al menos 0. Fueron casi 150 carpetas las que realicé con Píntalo de Verde. Paralelo a Píntalo de Verde, no había visto nada que tocara el tema de poesía objeto. Y digamos que inicio un proyecto que es la Caja de Truenos. La Caja de Truenos era una caja que se utilizaban para guardar los vídeos y dentro de la caja el contenido siempre era objetual, eran pequeños poemas objeto, pequeñas esculturas, objetos manipulados, y la carátula de la caja siempre la realizaba un creador, un artista. Para finalizar la Caja de Truenos, mi idea era que finalizara con el número 21 en la primera primavera del siglo XXI. Tuve que esperar casi un año para que se diera la circunstancia esa. Cada caja salía en una... siempre salía una en otoño, una en invierno, una en primavera y otra en verano. Cubrían las 4 estaciones, 4 cajas al año, y tuve que esperar a que la 21 coincidiera con la primavera, la primera primavera del siglo XXI. Bueno, no podría seguir hablando mucho tiempo más, pero creo que sería muy pesado. Esta es un poco mi experiencia, pues, como creador y como coordinador de proyectos. Yo siempre he seguido 2 máximas y que bueno, pues quiero decirlas, y la verdad es que cuando tengo algún momento de flaqueza, y algún momento que los hay, los he tenido en muchas ocasiones, recuerdo siempre a Joan Brossa. Joan Brossa decía que la vida es corta y que el poema ha de ser abarcado de una sola mirada. Joan Brossa también decía que los objetos, que las imágenes son palabras. Hay que mirarlas como palabras y puedes confeccionar
un poema distinto a los que tradicionales. Y luego también recuerdo, y esa está presente continuamente, la definición que Ángel Krempo hacía de la poesía. Decía que la poesía es como una piedra en el camino, que el buen poeta tropieza en ella, pero el mal poeta nos la tira a la cabeza. Os deseo que tropecéis muchas veces en la piedra de la poesía. Hasta otra.